Muy buenos días para todos. Seguimos en la escucha de la palabra de Dios con el Evangelio de este día que nos trae la iglesia para que meditemos, oremos, lo llevemos al corazón, lo pongamos en práctica en la vida. Seguimos escuchando al evangelista Mateo. En este jueves se nos propone el Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículo 21 al capítulo 19 versículo 1. Vamos a escuchar atentamente la lectura. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarle, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos el texto de nuevo, ahí en sus casas, en sus hogares. Les recuerdo la cita bíblica, capítulo 18 de Mateo, versículos 21 a capítulo 19, versículo 1. Esta es la parte final de lo que hemos venido escuchando como el discurso eclesiástico de la iglesia en Mateo, algunas enseñanzas para la vida de comunidad. Ayer veíamos toda la enseñanza de la corrección fraterna y de la oración en comunidad y la presencia de Jesús en fidelidad cuando lo invocamos, y hoy tenemos el perdón. Miremos bien el Evangelio, tómenlo nuevamente, detalladamente, con voz clara, que comprendamos bien la idea de lo que estamos leyendo, con los signos de puntuación. Si queremos meditar alguna expresión, algún verbo, alguna idea en algún versículo, lo podemos hacer. Es un momento que ustedes pueden ahí extender. Meditación, segundo momento. Hemos escuchado ¿cuántas veces este texto? Yo estoy seguro que muchísimas. Y siempre viene seguramente la misma enseñanza, pero es como un ejercicio que tenemos que hacer para algo que nos cuesta a todos. Seguro que nos cuesta a veces perdonar porque nos ofenden, porque nos han tratado mal, porque nos han pasado situaciones dolorosas en la vida. Pero hoy volvemos otra vez a traer la enseñanza de Jesús. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Pedro, muy valiente, pues porque es una pregunta de cuántas veces tiene uno que perdonar a alguien que le ha hecho daño. Inclusive antes de que responda a Jesús, él se atreve como 7 veces, como, uy, esto es mucho, estoy yendo mucho más allá, porque pues en algún momento otros proponían que 3 o 4 veces, y Pedro como 7, como, uy, qué generoso. Y Jesús le responde, derribando la lógica humana, 70 veces 7. Y no hay que hacer la multiplicación matemática. Aquí hay un significado y es claro: ilimitadamente. Siempre. Esa es la expresión que se nos ha enseñado con esta explicación de Jesús sobre el tema del perdón. Siempre. Ilimitado. Como Dios. Y aquí Mateo trae más bien a colación una enseñanza de Jesús con una enseñanza del deudor, aquel que le fue perdonado una deuda muy grande y él no fue capaz de perdonar una deuda muy pequeña. Y entonces empieza a hablar muy llamativamente de un hombre muy poderoso que llamó a un siervo a decirle que le pagara los 10,000 talentos. 10,000 talentos es una cantidad, es una fortuna.
es una fortuna, es algo, es un valor grandísimo. Y este hombre pidió misericordia, inclusive ni siquiera que se la perdonara, sino que le dijo, dame tiempo y yo te lo pagaré todo. Pidió tiempo y el Señor, al que se le debía la deuda, le dijo, bueno, te la perdono. Imagínense, la perdonó. Y este hombre sale y hace todo lo contrario de lo que ha recibido, y en una cuantía muy pequeña, 10.000 talentos debía a él, y él fue y cobró 100 denarios, que comparados con los 10.000 talentos son una minucia, es algo muy pequeño. Y no tuvo misericordia con otro que también, al igual que él pidió, pero este sí no la supo dar. Después se entera aquel hombre, aquel poderoso, y lo llama y le dice que cómo no tuvo misericordia, si él la había tenido con él, que debió haber actuado así. Y entonces viene el Señor indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Y al final hay una explicación, hay una secuencia fuerte donde se llega a decir Jesús que lo mismo hará el Padre con aquellos que no perdonan de corazón a su hermano. La enseñanza del perdón, entonces, es uno de los puntos centrales también de la vida en la comunidad que Jesús nos enseña. Y de los creyentes, de los que seguimos a Jesús. Y volvemos al punto que decíamos, no es fácil. Perdonar antes tiene un sentido de grandeza, de nobleza, de seguimiento de Dios, y es una gracia que hay que pedirle a Él. Y es una sanación que nos debemos a nosotros también, porque el que no perdona no vive feliz, tiene un peso que carga aquí como en la vida, y que solo con la gracia de Dios podemos ir liberando y diciéndole, Señor, yo te entrego a tal persona, tú la conoces, mira lo que te pasó, enséñame a perdonar. Y vamos pidiendo la gracia y vamos quitándonos pesos y vamos soltando, vamos levantando la vista y pensando que la vida sigue en Dios. Y eso es más noble y más constructivo para la vida que quedarnos en el odio, en el rencor, en el círculo vicioso, inclusive de llegar a unas acciones que vienen a ser una venganza más fuerte, y que ahí sí que se envilece el alma. Que hoy podamos tener la grandeza de perdonar, de entregarle a Dios seguramente momentos en que nos hemos sentido maltratados, ofendidos de alguna manera, podamos entregarle a estas personas a Dios, que conoce Él las circunstancias de qué es lo que ha pasado, que Él pueda entrar en la vida de ellos, que tomen conciencia, inclusive si nosotros hemos ofendido a alguien, que podamos tener la conciencia clara de decir, bueno, me equivoqué, voy a pedir perdón también. Estas enseñanzas son vitales para la vida, son pildoritas, perdónenme la expresión, como de vivir felices, de soltar cosas que nos oprimen y nos han metido en la venganza del odio, del rencor. Y no se trata de que seamos como bobitos, perdónenme la expresión, otra vez lo digo, es la nobleza está en, bueno, no nos ganamos nada con buscar revanchas, venganzas, entrar en círculos viciosos de que cuando viene una asociación me acuerdo de esas personas y vuelve y se me revuelve todo por dentro y empiezo otra vez como a decir y por qué y voy a hacer y me las va a pagar. ¿Y qué se gana uno con eso? ¿Qué se gana con que uno vaya guardando y vaya, perdóneme también esta expresión, remascando, como si acuerdo otra vez y vuelve y le da más rabia y vuelve y vuelve a decir, no, es que esta vez sí voy a actuar y esto voy a hacer? ¿Qué sirve eso? Sino dar amargura, tristeza y dolor. Pidámosle a Dios hoy esta gracia de soltar, de entregarle a Dios las personas que nos han hecho daño. Jesús siempre será el mayor ejemplo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el Evangelio ustedes y yo decimos todos los días, perdona nuestras ofensas. Es más, aquí como el deudor, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una condición, que perdone nuestros pecados, así como nosotros obramos en consecuencia y también perdonamos a otros. Esa es una expresión fuerte del Padre Nuestro que nos debe ayudarnos a meditar todos los días en cómo estamos reaccionando ante el mal que se nos hace. Jesús es el camino, es la expresión de cómo se hace. En la gracia de Él encontramos la fuerza para poder pedirle a Dios que perdonemos. Yo no estoy diciendo que uno tenga que mantener con una persona que le genera a uno de pronto circunstancias que lo pueden hacer pecar más, como sacarles la impaciencia o ofenderlo, sino que en cada uno en su lugar le entregamos a Dios a estas personas, hacemos un proceso de sanación en Dios con la gracia de Él, que la intención del alma, que es lo que más cuenta delante de Dios, y que Dios vea que nosotros queremos perdonar
de corazón, aquí hay una expresión, o sea, corazón es lo más profundo, desde las entrañas. Señor, yo te entrego a esta persona, tú la amas, enséñame a perdonarlo, yo lo perdono en tu gracia. Y vamos haciendo un ejercicio, y vamos liberando, y vamos soltando, y esa es la propuesta de Jesús. Y esta es la palabra, esto es la lección divina. Desmenuzar la palabra, llevarla a la vida, orarla, y en la oración tomar fuerza para poderla vivir. Que hoy ustedes y yo recibamos esta gracia con el ejemplo del deudor que ha perdonado una cantidad. Aquí está claro quién es quién. Dios Padre es el gran, el todopoderoso, que nos perdona unas cantidades que son una fortuna, que nosotros que hemos sido tan perdonados no salgamos y hagamos lo contrario como hizo este deudor, que sale y a otro que le debe una minucia comparado a lo que ya se le ha perdonado a él, va y trata de hacer y lo trata mal. Aquí casi como que lo estrangula diciéndome, págame lo que me debes. Que nosotros no hagamos eso. Dios es el poderoso que nos ha perdonado una deuda que ya pagó con su sangre. Él, para remediar el pecado del género humano, para remediar nuestras faltas, nuestras iras, nuestros maltratos, nuestras venganzas, nuestras transgresiones, nuestro obrar mal. Dios nos ha levantado y nos ha dado una vida nueva y ha perdonado, nos ha perdonado. Nosotros debemos obrar en consecuencia. Esa es la gran enseñanza de hoy. Y hay que pedirle la gracia a Él, que todo lo puede, nosotros con Él adentro, por eso es como una unión con Él en oración y en Eucaristía, con Él por dentro podemos entregarle a los que han aparecido en algún momento de nuestra vida para dar un aprendizaje que es de paciencia y de cristianismo verdadero. Hoy se los entregamos al Señor y podamos levantar la frente y decir, bueno, en tu gracia, Señor, seguimos la vida. Hagamos oración. Padre Celestial, te pedimos hoy en esta enseñanza del Señor Jesús que nos des la fuerza, la capacidad, la intención recta de perdonar de todo corazón. Te presentamos hoy a todas aquellas personas que nos han hecho daño. Te presentamos nuestra vida también, si en algún momento hemos ofendido a alguien gravemente o en alguna circunstancia. Que nos enseñes a perdonar y también a pedir perdón cuando nos hemos equivocado, Señor. Enséñanos a tener la grandeza de salir de la espiral del odio, de la venganza, del rencor, del maldecir, del mal hablar de otro, del estar despotricando, del estar diciendo de otras personas, de que nosotros podamos liberarnos de los yugos, del peso de situaciones históricas que se han quedado ahí, que cuando vienen a la mente nos crean dolores, angustias y hasta ira y ganas de venganza. Enséñanos a cortar esta espiral del odio, la venganza y la respuesta con ira. Enséñanos a sanar la vida de aquello que nos ha dolido a profundidad cuando nos hemos sentido maltratados, humillados, de alguna forma. Te entregamos a estas personas que en algún momento pudieron habernos hecho mucho daño. Tú conoces quiénes son, Señor. Danos la gracia de hoy, entregártelas, perdonarlas, levantar la cabeza y saber que te seguimos a ti, el Padre misericordioso. Dichosos los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Has enseñado, Señor Jesús. Y permítenos vivir esta bienaventuranza. Permítenos que cuando te decimos perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores todos los días en el Padre Nuestro, lo hagamos concreto, real. Todos los días podamos vivir aquella expresión del Padre Nuestro, para que tú puedas perdonarnos tantas situaciones seguramente con las que te hemos ofendido a diario, que podamos sentir esta misericordia y sintiéndola podamos darla a los otros. Así sea. Cuarto momento, la acción. Yo los invito a hacer un ejercicio hoy. Yo sé que todos tenemos en algún momento de la vida dolores con alguien. Hay unos que se han vuelto ya rabiecitas, que se van convirtiendo en dolores que tienen tinte de odio. Hay unos que se quedan ahí como un dolor. Cada uno en su historia personal de vida revise. Yo sé que es doloroso, pero esto nos sirve como de catarsis y de sanación. Hoy le presentamos a esas personas en oración que nos han hecho daño. Cada uno diga, Señor, yo te presento a tal persona, tal otra. Tú la conoces, yo lo perdono, te lo entrego. Dame la gracia de poder liberar esa situación, de poder perdonar y sanar todo lo que ha pasado en mi vida, en esta historia, en esta situación, contexto que tú solo conoces, porque X o Y persona actuó de esta u otra forma.
que sea una oración de sanación en el perdón por las personas que nos han hecho daño. Y también pidámosle a Dios la capacidad y la grandeza y la humildad de reconocer que si nos hemos equivocado nosotros, podamos pedir perdón, que nos perdonen. Llegó el momento en que podamos como desatar nudos que hemos creado en la vida por rabias y peleas, por dineros, por circunstancias, por puestos, por cosas. Y es mejor ser felices en Dios, estar libres. Que nosotros tengamos la grandeza en Dios de pedir perdón si nos hemos equivocado. En algún momento de la vida Dios permitirá un encuentro con alguien y nosotros podamos decir, sí, perdóname, pasó esto y esto y esto, yo actué, pero con toda la contundencia, inclusive sin tantos rodeos y sin justificaciones, decir, perdón, me equivoqué. Que tengamos esa grandeza, que Dios nos dé el Espíritu Santo en una oración también, que podamos hacer la gracia de comprender, sí, yo actué mal de esta forma. Y estoy seguro que cuando eso pasa y sucede y le pedimos perdón a alguien, la otra persona nos va a decir, no, pero yo también, mira, yo te pido perdón por esto y esto y esto. Y eso quita cualquier espiral de violencia. Eso es más grande, eso da alegría de eternidad. Eso da un comienzo nuevo para la existencia. Hagamos estas dos oraciones que les propongo también como ejemplo de una acción que brota de esta palabra del Señor, y que cuando recemos el Padre Nuestro lleguemos a ese momento, perdona nuestras deudas como el deudor, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Miremos si hemos venido en este proceso, si verdaderamente eso se cumple en nuestra vida. El Señor los bendiga, los llene de su paz, de su misericordia, de su gracia, de toda su predilección y amor de Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.